Evidentemente la guerra está declarada. Primeramente, en la tarde del viernes se produjo un ataque contra la estancia Santa Delia, ubicada en Arroyito, Concepción, con la quema de un retiro y la muerte de al menos 10 animales vacunos. Posteriormente, en horas de la noche, en un confuso episodio, la policía se enfrentó a tiros con integrantes del grupo criminal EPP, donde se confirmó un muerto y 2 heridos. El confuso suceso se produjo en una vivienda que pertenecería a la familia de José Domingo Velar, ubicada en Curuzú de Hierro. Respecto a las identidades, el fallecido fue identificado como Hermenegildo Ovelar. Los heridos son Marcos Ovelar y María Gloria González. Se constató el ingreso de 8 a 10 personas en ese monte. En ese instante personal, la Fuerza de Tarea Conjunta los alteó, tratando de detenerlos, pero se iniciaron algunos disparos hacia ese sector, por lo que el personal de la Fuerza de Tarea respondió a esos disparos, produciéndose un intercambio de tiros. Los intervinientes confirmaron que el muerto es el padre de Domingo Velar, primo de Noel Adalberto Velar, alias Matungo, condenado por el plagio de Fidel Zavala. En poder del fallecido hallaron un fusil .30, 80 cartuchos 7.62 milímetros distribuidos en una riñonera y en una mochila donde también había uniformes camuflados. Los heridos fueron llevados al hospital de emergencias médicas. A estas horas se realiza un intenso rastrillaje. Marcos Ovelar es primo de uno de los buscados también, unos criminales buscados, que es Domingo Velar, ¿verdad? Y la señora María Gloria, así como el señor Hermenegildo, son padres. La inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta manejaba la información de que José Domingo, brazo armado del grupo de Osvaldo Villalba, tenía que ir a visitar ayer a la tarde a sus padres. Por ello, un grupo operativo del FTC realizó una guardia en la zona de la casa de la familia Ovelar y al percatarse de la presencia se inició el tiroteo.